El día que Renji Kurose finalmente regresaba a casa, su avión explotó, su paracaídas fue arrancado por una mujer que parecía demasiado delicada para sobrevivir a una fuerte brisa, y antes de que él pudiera procesar ese desastre, ella le robó su primer beso y usó su cuerpo como escudo justo enfrente de asesinos armados, en un solo minuto. Su pacífico regreso se convirtió en el tipo de pesadilla que solo les ocurre a los personajes principales maldecidos por el destino. En un segundo estuvo pensando en volver a casa, ver a sus padres y conocer a la novia que había amado durante años. Al siguiente, una misteriosa belleza con sangre en el cuerpo se estrelló en sus brazos. Se apretó contra él con tanta fuerza que nadie podía ver su rostro y actuó como si los dos fueran amantes abrazados antes de morir. Renji estaba furioso, confundido y humillado al mismo tiempo. Había pasado 7 años con su novia y nunca cruzó una sola línea con ella porque creía en hacer todo correctamente. Pero este desconocido ya le había robado su primer beso mientras bandas armadas arrasaban la cabaña, y fue entonces cuando Renji se dio cuenta de que el avión estaba lleno de gente cazando a alguien, ningún grupo. Múltiples grupos, hombres con la postura de asesinos entrenados, con las manos metidas dentro de las chaquetas, examinando cada rostro como lobos. Entonces un nombre se deslizó entre ellos, el sindicato Kokuryu, y Renji entendió que la frágil mujer unida a él no era una pasajera cualquiera, ella era el objetivo en el centro de una guerra. Apenas tuvo tiempo de entrar en pánico antes de que uno de los hombres los notara, salió un arma, un disparo resonó en la cabina, y la mujer se movió, en un movimiento imposible, arrojó una manta para romper la línea de visión. Agarró a Renji por la cintura y saltó fuera del avión con él. Renji ni siquiera logró gritar correctamente antes de que el cielo se los tragara. Entonces el paracaídas floreció sobre ellos y durante un segundo suspendido flotaron bajo el avión en llamas mientras las balas los perseguían por el aire. Renji no tenía idea de quién era ella, por qué los sindicatos la querían o porque él se había convertido en un daño colateral en su fuga, pero nada de eso importó cuando notó que su agarre se debilitaba, ya había perdido demasiada sangre, su cabeza cayó contra su pecho, se desmayó en el aire y el terror de Renji se hizo más profundo porque ahora no estaba simplemente cayendo por el cielo con una mujer peligrosa. Caía con uno inconsciente, entonces el paracaídas se rompió, el océano de abajo se precipitó como una sentencia del cielo, y todo lo que Renji pudo hacer fue rezar para que si iba a morir, no fuera de la manera más tonta imaginable, asesinado por los enemigos de otra persona. En la historia de otra persona. Se estrellaron contra el mar con tanta fuerza que le dejaron sin aire en los pulmones. Por pura suerte, Renji sabía nadar, para peor suerte. La mujer desapareció bajo la superficie mientras el rojo se extendía por el agua a su alrededor. Por un egoísta segundo pensó en dejarla, realmente lo hizo. No tenía motivos para proteger a un extraño que lo había arrastrado a los disparos, le había robado el paracaídas y había tratado su cuerpo como un accesorio conveniente, quienquiera que fuera, los problemas se aferraban a ella como una segunda piel. Si los sindicatos la alcanzaban, cualquiera que estuviera cerca de ella quedaría aplastado, pero ganó la conciencia. Renji volvió a sumergirse, la encontró hundiéndose en el agua manchada de sangre y la arrastró hasta la orilla con lo último de sus fuerzas. El destino lo recompensó lavándolo cerca de un remoto pueblo de pescadores que parecía olvidado por el tiempo. Una pareja de ancianos los acogió sin dudarlo. Y cuando el anciano pescador vio la herida de la mujer, la identificó inmediatamente como una herida de bala. Renji mintió instintivamente, diciendo que los secuestradores habían atacado su vuelo, porque ¿cómo se suponía que iba a explicar que había saltado de un avión con una mujer que estaba siendo perseguida por facciones criminales? La pareja de ancianos le creyó y trató a la mujer con amabilidad, llamándola su chica antes de que él pudiera objetar. Renji quería negarlo con toda su alma, pero la mujer inconsciente lo hizo imposible envolviéndose alrededor de su cintura incluso mientras dormía, como si hubiera decidido aferrarse a él. Era su estado natural. Esa intimidad absurda solo empeoró dentro de la vieja casa. La anciana le entregó a Renji agua y medicamentos y le dijo que primero limpiara la herida de su niña. El orgullo de Renji recibió otro golpe. Ni siquiera sabía su nombre, pero ahora tenía que desnudarla lo suficiente para salvarle la vida. Se quejó todo el tiempo, insistiendo para sí mismo en que lo hacía por obligación moral, no por atracción, pero la mujer se despertó en el momento exacto. Momento equivocado y lo sorprendió dudando sobre cómo quitarle la ropa ajustada. La mirada que ella le dio casi lo hizo saltar por el techo. Sus ojos eran brillantes, burlones e imposibles de leer.
Como si hubiera nacido 3 pasos por delante de los demás, Renji tropezó consigo mismo tratando de explicarse, pero ella convirtió su vergüenza en un juego de inmediato, burlándose de él sobre su inocencia, su total falta de experiencia y el hecho de que su beso en el avión había sido irremediablemente amateur. Ese fue el momento en que esta historia reveló su arma más peligrosa. La química entre ellos no era suave ni soñadora, fue agudo, cada intercambio se sentía como una espada presionada contra la garganta. Renji odiaba la facilidad con la que podía provocarlo, a ella le encantaba la facilidad con la que él reaccionaba, y por eso. Cada escena entre ellos conllevaba tensión, humor y un apego creciente sin que ninguno de los dos lo admitiera. La cena con la pareja de pescadores convirtió su dinámica de extraña a inolvidable. La pareja de ancianos, encantada por lo que creían que era una joven pareja enamorada, los trató como a recién casados. Renji quería que el suelo se lo tragara. La mujer, por el contrario, se inclinó hacia el malentendido con una crueldad casi artística. Ella actuaba como si fueran íntimos, mimados y acostumbrados a alimentarse el uno al otro. Renji intentó una pequeña venganza dándole el trozo de pescado más huesudo, esperando que ella tuviera problemas, pero ella le dio la vuelta al hacer que él pareciera el que estaba siendo mimado. Luego, cuando pensó que finalmente había ganado una ronda alimentándola a la fuerza con las espinas de pescado, ella lanzó el contraataque definitivo y ella misma empujó la comida en su boca, robándole la compostura nuevamente frente a la pareja de ancianos. Esa cena estableció perfectamente el ritmo romántico central de la historia. Él resistió, ella provocó, él tomó represalias, ella se intensificó. Y en algún lugar de esa guerra de orgullo, comenzó a formarse un vínculo que ninguno de los dos quería nombrar. Solo más tarde Renji se enteró de que no había rescatado a un criminal ni a un fugitivo en absoluto, había sacado una reina del mar. Su nombre era Ayame Saegusa y no era una mujer común y corriente. Se movía como alguien elevado por encima de los demás porque lo era, incluso antes de que saliera a la luz su identidad completa. Las señales estaban por todas partes, su autoridad nunca desapareció, ni siquiera estando herida, su compostura nunca se quebró, ni siquiera cuando sangraba. Pidió un teléfono. Con la casual seguridad de alguien acostumbrado a controlar sistemas enteros con una frase, Renji exigió el pago por el problema, medio en broma. Y Ayame aceptó una devolución 10 veces mayor sin pestañear. Luego usó su teléfono, le dio breves instrucciones y dejó su contacto como si le otorgara una bendición. Renji naturalmente pensó que ella era todo charla. Se burló de sus promesas. Él le dijo que nunca vendría a buscarla, pero a la mañana siguiente el cielo mismo respondió. Un avión de lujo aterrizó en ese pobre pueblo de pescadores con tanta violencia que arrancó las tejas de la casa de la pareja de ancianos. Un asistente refinado salió. Ignoró a todos los demás, se inclinó ante Ayame y la llamó mi señora. En un instante, la desvergonzada mujer de la casa de pescadores se volvió intocable. Ella no solo era rica. Ella era la emperatriz corporativa más formidable de East City, la mujer en la cima de la clasificación de multimillonarios, la gélida gobernante del grupo Amaterasu. Esa revelación debería haber humillado a Renji. En cambio, lo que más le irritó fue aún más. Ayame le ofreció dinero, comodidad, lujo e incluso una generosa recompensa por salvarle la vida, y Renji lo rechazó todo con esa obstinada sinceridad que hace que los protagonistas traicionados sean tan convincentes. Tenía orgullo. Tenía una novia esperando en casa, tenía un negocio familiar que le pertenecía, no quería convertirse en un hombre mantenido orbitando alrededor de una diosa multimillonaria, sin importar cuán absurdamente hermosa o poderosa fuera ella. Entonces, cuando Ayame se sentó frente a él en su jet privado y fríamente trató de entregarle 10 millones, Renji le devolvió su propia lógica. Si ella insistiera en enmarcar todo en términos de valor y transacción, entonces él actuaría con la misma crueldad. Él trató su recompensa como un pago por la intimidad de una noche y le arrojó $1 como propina. Enfureciendo a todos a su alrededor excepto a la propia Ayame, esa escena fue importante porque cambió la jerarquía habitual. Todos los hombres en el mundo de Ayame probablemente querían su favor. Solo Renji tuvo el descaro de herir su orgullo. Eso lo hacía impredecible, y la imprevisibilidad es exactamente lo que las mujeres poderosas en historias como esta no pueden ignorar. Entonces el verdadero cuchillo entró en la historia. Renji regresó a casa esperando calidez y en su lugar había encontrado una tumba preparada para él. Después de todo lo que sobrevivió en el avión, después del océano, la sangre, las pandillas y el extraño rescate de la mujer más poderosa de East City, pensó que lo peor ya había pasado. Estaba equivocado, el verdadero desastre le esperaba en su propia ciudad.
Llamó a una panadería para pedir un pastel para la mujer que había amado durante 8 años. Solo para descubrir que otra persona ya se había encargado del pastel, llegó a la sede de Kurose y descubrió que el nombre de la empresa había cambiado. Los empleados hablaban de su padre y de su hermano menor como si Renji nunca hubiera existido. La recepcionista se rió en su cara cuando se presentó como el hijo de Daigo Kurose y como el legítimo director ejecutivo en funciones. Ella pensó que era un fraude que intentaba colarse en el edificio. Peor aún, ella casualmente le informó que la futura joven amante de Istseri, Miyu Tachibana, estaba celebrando arriba. Esa fue la primera vez que la traición tomó forma total. Su novia, su hermano, su padre, la empresa, todo había seguido adelante sin él, o mejor dicho, todo lo habían robado mientras él estaba fuera. La escena de Sky Garden es donde la transcripción se transforma de un romance de supervivencia a un drama de venganza total. Y la razón por la que golpea tan fuerte es porque no se trata solo de hacer trampa, se trata de borrar. Renji se cuela en el evento y observa cómo las personas que deberían haber estado esperando su regreso sonríen bajo luces brillantes. Su padre, Daigo, anuncia con orgullo el matrimonio entre su hijo menor, Haruto, y Miyu, la misma mujer que Renji había amado durante casi una década. Solo eso lo habría destrozado, pero luego Daigo va más allá y declara públicamente a Renji muerto por el accidente aéreo, extinguiendo sus derechos de herencia en un solo discurso. Ese momento es el núcleo emocional de toda la historia. No es solo que Renji pierda a su amante, no es solo que su hermano le haya robado lo que era suyo. Es que su propio padre utiliza su muerte como un puente conveniente para transferir el poder frente a la élite de la ciudad. Renji es borrado y reemplazado, Haruto se convierte en el heredero, Miyu se convierte en la novia, la celebración de la fusión se convierte en su coronación, y Renji, todavía vivo, tiene que quedarse allí y escuchar su funeral como una nota a pie de página de su éxito. Cuando finalmente se revela, la escena se vuelve aún más fea porque las personas que lo hicieron daño no reaccionan con culpa, reaccionan con molestias. Haruto entra en pánico, Daigo se pone rígido, Miyu finge remordimiento y Reina, la madrastra de Renji, inmediatamente intenta suavizar todo con ese falso tono maduro que a los adultos manipuladores les encanta usar cuando están acorralados. Nadie realmente pide perdón, nadie explica honestamente. En lugar de eso, le piden a Renji que actúe de manera razonable, que respete la reputación de la familia, que acepte que los sentimientos cambiaron y que deje de avergonzarlos en público. Miyu afirma que ocultó la verdad porque temía que él reaccionara mal. Reina sostiene que el amor no se puede forzar y que como todos somos familia, poco importa si Miyu terminó con un hermano u otro. Esa es la línea que rompe completamente el dique. Hasta entonces Renji está herido. Después de eso, se vuelve iracundo. Porque la traición siempre duele más cuando el culpable actúa con superioridad. Cuando Haruto revela con aire de suficiencia que Miyu está embarazada, la crueldad alcanza su punto máximo. No solo le han robado el lugar a Renji, ya han construido un futuro sobre las ruinas de su confianza. Renji responde exactamente como debería hacerlo un héroe del género de la venganza. Él no gime, él ataca, empapa a Haruto y Miyu en vino. Rompe la ilusión de su compromiso perfecto y se separa de la familia Kurose frente a toda la ciudad. Ese rechazo público es importante porque las historias de venganza necesitan que la imagen del villano se resquebraje antes de que caiga su poder. Nunca es suficiente que el protagonista esté triste en privado. La humillación debe salir a la luz. Renji se aleja del banquete como un lobo solitario que sale de una guarida en llamas, pero emocionalmente está destruido. La lluvia afuera se convierte en la imagen perfecta. Ríe, llora y camina a través de la tormenta con el tipo de pena que deja desnuda a una persona. Luego, otro malentendido hace girar el cuchillo. Ve el auto de Miyu viniendo hacia él y por un segundo piensa que ella ha venido a disculparse, tal vez incluso a suplicar perdón. En cambio, el coche lo golpea. Técnicamente no es Miyu la que está detrás del volante. Es la ayudante de Ayame, pero el corazón destrozado de Renji interpreta el impacto como una última verdad. La mujer que amaba preferiría verlo muerto antes que enfrentar lo que le hizo, y ese es el punto donde Ayame vuelve a entrar. La historia no es un caos, sino una salvación. Ayame llevando a Renji a casa después del accidente es el momento en que el romance cambia de tono. Antes de esto, su vínculo se basa en chispas, burlas y cercanía física renuente. Después de esto, la ternura comienza a aparecer. Ayame, una notoria fobia a los gérmenes que desprecia el contacto casual, personalmente corre a su lado bajo la lluvia, mancha su propia ropa con su sangre,
Lo lleva a su propiedad privada y permanece involucrada en su tratamiento mucho más de lo que debería hacerlo un simple benefactor. La gente a su alrededor está atónita porque Ayame no se comporta así. Ella no tolera a los hombres, ella no mima a nadie. Ciertamente ella misma no limpia a un hombre herido ni lo deja descansar en su propia habitación, pero ella hace todo eso por Renji. Más importante aún, a ella le importa su dolor antes de comprender su origen. Cuando él murmura con angustia febril, exigiendo saber por qué fue traicionado, Ayame inmediatamente envía a su ayudante a investigar. Quiere saber quién le hizo daño. Ese instinto emocional es más revelador que cualquier coqueteo. Significa que Renji ya cruzó alguna línea invisible dentro de su corazón. Renji, sin embargo, está demasiado destrozado para verlo. Se despierta rodeado de lujo pero se siente más vacío que nunca. Aprende de su amigo Souta que la herencia que perdió no se trata solo de títulos. Está ligado a dos condiciones dejadas por su abuelo. Primero, el verdadero heredero debe recrear la legendaria fórmula del perfume QV13, una obra maestra inacabada tan compleja que Renji pasó 3 años en el extranjero estudiando perfumería y aún no podía descifrarla por completo. En segundo lugar, el heredero debe demostrar que es capaz de proteger el legado con sinceridad y no con avaricia. Algo que Daigo ha tergiversado hasta convertirlo en una imagen familiar falsa para respaldar su propio reclamo. Aquí es donde la fuente originalmente salta demasiado rápido. Pero la versión más fuerte de la historia usa el colapso y la recuperación de Renji como el puente perdido. Al vivir bajo el techo de Ayame, lejos de las mentiras de su familia, Renji finalmente tiene la tranquilidad necesaria para pensar con claridad. Recuerda que su abuelo siempre decía que una fragancia no se construye solo con talento, está construido a partir de la verdad. El aroma debe reflejar el corazón de quien lo elabora. Renji había estado intentando resolver QV13 como una fórmula, por eso fracasó. Solo después de perderlo todo comprende lo que su abuelo realmente conservó en su interior: lluvia sobre cedro, cítricos amargos, sal del océano y una nota floral tranquila final que se asienta después de la violencia. Un aroma casi idéntico al rastro que Ayame dejó la noche que lo salvó. Ese recuerdo desbloquea la última relación faltante entre las notas. Con el laboratorio de Amaterasu silenciosamente disponible gracias a la influencia de Ayame y la habilidad ganada con tanto esfuerzo de Renji, finalmente completa la reconstrucción. Al mismo tiempo, la condición emocional también se vuelve más clara. La casa de Daigo parece armoniosa desde fuera, pero está construida sobre mentiras, robos y traiciones. Es una familia falsa. Puede que Renji esté solo, pero aún conserva la honestidad, la responsabilidad y la lealtad que su abuelo valoraba, y al elegir luchar por el legado en lugar de abandonarlo desesperado, demuestra que es el verdaderamente digno de heredarlo. Esto es importante porque las historias de venganza son más fuertes. Cuando la victoria no se trata simplemente de castigar a los villanos, tiene que sentirse moralmente correcto. El héroe no debería querer solo el trono, debería merecerlo más. El camino hacia esa confrontación final se topa con un delicioso obstáculo más: Rina Zaina, la desvergonzada chica rica que ha perseguido a Renji durante años. Ella choca con la historia como un auto deportivo sin frenos, abiertamente obsesionada, ruidosa, imprudente y exactamente el tipo de admirador caótico que a los dramas ricos en contrastes les encanta agregar. Rin afirma que quiere ayudar a Renji a vengarse de los tramposos, pero en realidad lo que más quiere es tener acceso a él. Su búsqueda crea un espectáculo público, lo atrapa en una atención no deseada y lo empuja hacia otra revelación crucial. Justo cuando el camino se vuelve insoportable y Renji vuelve a verse rodeado por el caos, Ayame llega en silencio. Su auto sube, su ventanilla baja. Y dice solo lo suficiente para que todos entiendan quién es el verdadero poder en esa calle. Renji entra sin dudarlo. Esa pequeña elección tiene un enorme significado. Al comienzo de la historia, Ayame era el peligro del que quería escapar. Ahora, cuando el mundo lo acorrala, ella es el lugar que él elige para entrar. Dentro de ese auto, Ayame hace algo aún más valioso que rescatarlo nuevamente. Ella le dice que ya lo sabe todo. Ha investigado Rockwell Villa, los movimientos de Daigo, la seguridad del patrimonio y los ángulos legales. No ofrece lástima, ni romance, ni un vago consuelo, sino influencia. Ella le dice a Renji que si quiere contraatacar, el grupo Amaterasu lo respaldará como su escudo. Es por eso que Ayame funciona tan bien como protagonista femenina. Ella no existe solo para admirar al protagonista. Ella cambia activamente el campo de batalla. Ella le brinda información, recursos, legitimidad y apoyo emocional. Sin pedirle una etiqueta, y como Renji es un hombre que valora la deuda y la sinceridad, ese apoyo lo cambia.
por primera vez, le agradece sin sarcasmo, por primera vez, él no la mira como una molestia, ni como una coqueta desvergonzada, ni como una multimillonaria arrogante, sino como la única persona que apareció cuando todos los demás lo traicionaron. El enfrentamiento final en Rockwellville ofrece exactamente lo que promete el género. Renji ingresa a la casa de su infancia ya no como el heredero descartado sino como la tormenta que regresa para reclamar su nombre. Daigo, Reina, Haruto y Miyu están cómodamente reunidos, hablando ya como si el futuro les perteneciera, sus sonrisas se congelan en el momento en que Renji entra. Esa imagen es crucial, los villanos nunca son realmente derrotados hasta que la confianza abandona sus rostros, primero prueban las tácticas habituales, escándalo, despido, afirma que el testamento expiró. Conferencias morales, preocupación falsa, pero esta vez Renji no está solo, y esta vez tiene pruebas, el asistente de Ayame avanza con documentación legal que detalla falsificación, malversación de activos, supresión de personal veterano y manipulación de procedimientos de herencia. Renji coloca el testamento original ante ellos como una espada colocada sobre la mesa. Luego produce lo que realmente destruye la última defensa de Daigo, la recreación verificada de QV13, completada bajo certificación formal. La fórmula que a Renji le llevó 3 años de fracaso y angustia comprender se convierte en el símbolo de su derecho a heredar, de un solo movimiento, recupera tanto el legado emocional de su abuelo como la base legal de la empresa. Lo que hace que la escena sea satisfactoria es que el colapso ocurre en capas. Daigo, el padre que declaró públicamente la muerte de su hijo, primero palidece porque finalmente se da cuenta de que el hijo obediente que subestimó ha vuelto más allá de su control. Reina, quien sermoneó a Renji sobre la gracia mientras ayudaba a robar su lugar, pierde toda elegancia en el momento en que la ley entra en la habitación. Haruto, quien se escondió detrás de la cortesía y actuó como el buen hermano menor mientras se acostaba con el amante de Renji, no tiene a dónde huir una vez que los documentos revelan el fraude. Miyu, que prefirió la comodidad a la verdad y todavía quería simpatía, se derrumba porque el desprecio público es lo único que los escaladores sociales nunca pueden soportar. Entonces llegan las sirenas de la policía. Ese sonido es la verdadera música de la venganza, no porque las esposas sean glamorosas, sino porque la historia finalmente ha convertido la indignación moral en consecuencias. El padre, la madrastra y el hermano son arrestados. Miyu es engañada por su papel en la conspiración. La familia que intentó enterrar a Renji mientras aún respiraba es arrastrada bajo el peso de la ley, la vergüenza y la exposición. Y luego, después de todo el ruido, la historia se vuelve tranquila. Ese silencio es importante. La venganza sin paz es solo más violencia. Renji se encuentra en la villa vacía y finalmente exhala. La presión que había aplastado su pecho durante años ha desaparecido, la empresa vuelve a ser suya, el legado de su abuelo está a salvo, las personas que se burlaron de su dolor lo han perdido todo. Pero la victoria más significativa es estar justo a su lado. Ayame toma su mano sin fanfarria y, por primera vez, Renji no se aleja, no discute ni se esconde detrás de la ira. Él la mira correctamente, no como la aterradora mujer del avión que explotó, no como el tirano rico que se burlaba de él en un pueblo de pescadores. No como el multimillonario que seguía apareciendo cada vez que su vida se desmoronaba. Él la ve como la mujer que se lanzó al peligro, aceptó sus aristas, lo protegió sin humillarlo. Le creyó cuando otros lo borraron y silenciosamente se convirtió en el lugar más seguro de su mundo arruinado. Por eso el final funciona, no porque Renji se haga más rico, no porque los villanos vayan a prisión, ni siquiera porque se haga justicia, funciona porque la maldición inicial de la historia se convierte en su bendición final. El accidente aéreo pareció la destrucción de la vida de Renji, pero en realidad lo alejó de las personas que ya habían envenenado su futuro, le arrancó la ilusión a su antiguo amor, expuso la codicia dentro de su familia, y lo empujó hacia el camino de la única persona que podía igualar tanto su dolor como su terquedad. Ayame fue un problema cuando la conoció, pero se convirtió en verdad cuando todo lo demás se volvió falso, y Renji, que una vez guardó su corazón con tanto cuidado que guardó incluso un primer beso para un sueño de amor perfecto, finalmente aprende que el verdadero amor no llega cortésmente, a veces te choca sangrante, arrogante, peligroso e imposible, a veces te salva mucho antes de que estés dispuesto a admitir que necesitas ser salvado. A partir de ahí, el final se desarrolla como la secuencia de recompensa que todo fanático del romance de venganza espera. Renji toma oficialmente el control del legado de Kurose, retira al personal leal marginado y reconstruye la empresa no basándose en la manipulación sino en el mérito. La línea de perfumes fundada por su abuelo resurge, y QV13, que alguna vez fue un desafío imposible,
Se convierte en la prueba de que el legítimo heredero regresó. Istsere deja de susurrar sobre su muerte y comienza a hablar de su regreso. La mujer que estuvo a su lado durante la tormenta sigue siendo tan intocable para el resto del mundo como siempre. Pero con Renji finalmente permite la ternura que solía esconder detrás de las burlas. Rina Zaina finalmente abandona su búsqueda desesperada cuando se da cuenta de que no queda ninguna abertura en el corazón que quería conquistar. Miyu cae del privilegio a la oscuridad, obligada a vivir con las consecuencias de elegir la ambición sobre la lealtad. Haruto, Daigo y Reina pasan el resto de sus vidas pagando por la codicia, el fraude y la traición. La falsa familia se derrumba. El verdadero heredero se levanta, y en cuanto a Renji y Ayame, no terminan en un escándalo, una transacción o una alianza temporal, terminan en igualdad de condiciones. Cuando Renji recuerda todo, comprende la cruel broma que le jugó el destino, pensó que lo peor que le pasó fue perder su paracaídas, luego pensó que estaba perdiendo su primer beso, luego pensó que estaba viendo a su novia tomar la mano de su hermano. Luego fue escuchar a su padre anunciar su muerte, pero todas esas cosas eran solo puertas que se cerraban de golpe para que finalmente pudiera abrirse la correcta. El cielo intentó arrojarlo al mar, su familia intentó borrarlo. La mujer en la que confiaba destrozó su juventud. Sin embargo, la persona que el destino puso en el centro de ese desastre se convirtió en la que se quedó, y cuando Ayame finalmente lo besa sin malentendidos, sin fiebre, sin actuación, sin batalla, ya no se siente como un momento robado, se siente como la primera cosa en su vida que realmente fue suya. Al final, esa es el alma de esta historia. Los malvados pueden maquinar poder, forjar nombres y adornar la traición con sonrisas. Pero no pueden escapar de la verdad para siempre. Los justos pueden ser humillados, abandonados y llevados al límite, pero una vez que dejan de aferrarse a ilusiones, se vuelven imparables. Renji perdió la vida que pensaba que quería, solo para ganar el futuro que en realidad debía tener, y con Ayame a su lado, de la mano bajo un cielo despejado después de tanto desastre. Su final deja de sentirse como una supervivencia y finalmente comienza a sentirse como un destino.